la escala de los profesores famosos. Así que cuéntenme, docentes, ¿cómo estamos a mitad de semana, miércoles? ¿Qué tal? ¿Cómo van? Quizás ya cansados, quizás han tenido algún problema, como la docente de la figura 3, ya molestos, quizás relajados, como la docente de la figura 1, o como la profesora Tronchatoro, la directora. ¿Cómo están? Cuéntenme, docentes. Buenas tardes. 4. A ver, 4, 9. Uy, están como el profesor de la Casa de Papel, ¿verdad? Ya, agotados. Algunos por ahí escuchaba colegas en otro curso donde estaba, ya quiero que sea diciembre. Yo, pero recién hemos terminado diciembre, pero ya quiero que sea diciembre, decía. Y es que es verdad, a veces puede ser un poquito más complejo el inicio, pero poco a poco vamos volviendo a la rutina nuevamente, al tren. 9, por ahí dicen, están como la profesora, bien, tranquilos, pasivos, muy bien, qué bueno, docente. 7, esa cara ya creo que está entre serio, cansado también. Empezando con huaicos. Uy, sí, escuchaba por ahí en varias zonas, en varias playas también que veía Punta Hermosa. Lamentablemente son los fenómenos de la naturaleza y que también no estamos preparados para ello. Tanto desde la parte, pues, que tiene que encargarse las autoridades correspondientes, como también nosotros, estar preparados para estos fenómenos que pueden suceder. Pero vamos a esperar que todo se solucione, porque también comprendemos que hay personas que están siendo muy afectadas, quizás no todos, pero seamos empáticos con ellos. Muy bien, docentes. Qué bueno saber cómo empezamos este espacio. Y para ello, vamos a recordar así brevemente lo que hicimos la sesión anterior. Hablamos sobre las listas de cotejo. Justamente hablamos que estas tenían dos opciones, o podría tener un sí o un no, eran dicotomáticas. También hablamos que estas venían referidas de los criterios de evaluación, que habíamos visto criterios en contenido, en habilidades, en aptitudes también, y provenían de ahí esta lista, y que por ahí podíamos especificarlo un poco más de acuerdo quizás a la actividad que estoy proponiendo, de acuerdo a lo que busco minuciosamente evaluar en mis estudiantes, a lo que busco valorar más que evaluar. Pero veíamos que también pues esta lista de cotejos tenía sus pros y sus contras, porque al ser una lista que solamente tenía o podíamos colocar sí o no, era muy cerrada y no daba esa opción a la apertura, que quizás podamos colocar que el estudiante está en proceso, que el estudiante pues está casi lográndolo, u otros ítems similares. Entonces veíamos que por ahí tenía algunas desventajas, pero también sus ventajas, porque podíamos utilizarlo en momentos específicos, por ejemplo, en una evaluación diagnóstica, donde quiero ver el momento real de mis estudiantes, tal cual, como una fotografía, en este momento. Entonces, efectivamente, esto dependía mucho en ese sentido. Uy, cuidado con sus audios, docentes. Dependía mucho en ese sentido de lo que buscábamos y qué tan útil nos iba a resultar, porque todos los instrumentos son buenos, pero también hay que ver en qué momento, quizás para qué área me ayuda más, también en qué actividad puedo usarla, en qué otra no sería tan recomendable. Ya lo íbamos analizando un poquito a criterio de cada uno. Y algo que también veíamos fue que elaboramos una lista de cotejo. Este fue con el área de ciencia y tecnología, con estudiantes de tercer grado, ¿verdad? Docentes, y elaboramos justo una lista de cotejo. Y para así recordar brevemente, por ejemplo, teníamos, menciona 2 causas que provocan el fenómeno climático, y podíamos decir si el estudiante lo hizo, sí o no. Y por ahí un docente me acuerdo que preguntó, y si solo mencionó uno, y
lo conversábamos en la sesión y decía, pues, pero ahí dice 2 causas, entonces no lo ha logrado y sería un no, pero al menos para valorar ese uno. Pero en este instrumento no aplicaría, por así decirlo, los puntos medios, simplemente o sí o no se logró. A ver, también veíamos que decía, explica con ejemplos las causas del fenómeno climático. Entonces por ahí decían, pero si dijo, quizás algunos ejemplos, podríamos ponerle una cantidad, podríamos definirlo a mucho más, esto ya iba a depender más o menos de lo que busquemos. Quizás para esta competencia no encajaba bien, pero lo hicimos para que podamos nosotros también reconocer aquello en lo que nos podría ser útil o no. Explica con ejemplo las consecuencias del fenómeno climático. Y el que sigue es elabora un organizador visual señalando las causas que afectan el fenómeno climático. Y habíamos puesto, o mejor, diseño un organizador. Que estas 4 iban vinculadas pues al tema de conceptos, contenidos. Y las siguientes plantea 2 preguntas de indagación que llevan más a las habilidades que desarrollábamos. En ese sentido, íbamos viendo, pues, quizás en qué situaciones me resultaría más útil aplicar una lista de cotejo. Voy a leer una pregunta, tenemos en el chat, un momento, por favor, docentes. Nos dicen si el control de lectura no es un instrumento de evaluación, entonces, ¿qué se puede utilizar? Veíamos en la sesión anterior que hay pruebas escritas que son instrumentos de evaluación. ¿Se acuerdan que pertenecía al grupo de a ver si se acuerdan, interrogatorios? Bueno, ya por ahí lo dije. Quería hacer como la pausita, pero me ganó. Veíamos, pero ahí quisiera, no se preocupen. ¿Les parece si al final lo retomamos esta parte de los instrumentos? Miren, o acá voy a compartirles esta lámina para quizás recordar un poquito. Acá lo tengo, no se preocupen, docentes. Pero veíamos que hay instrumentos que son interrogatorios, que son, la técnica es interrogatorios, y aquí había diversos instrumentos dentro de la técnica interrogatorios. Entre ellos, pues, encontrábamos las pruebas orales, las pruebas escritas. Y claro, lo podíamos usar, pero ya sería un instrumento, ya no sería una técnica que vayamos a usar, porque la técnica vendría a ser el interrogatorio. Eso por ahí precisarlo, docentes. La técnica venía a ser el interrogatorio y ya el instrumento podía ser, aquí lo tengo, miren, justo, voy a copiar esta diapositiva para que puedan observarlo y hagamos un recordar bonito. Está, lo copié. Vamos a ponerle no vincular. Y veíamos aquí con sus ideas que ustedes dieron, docentes. Vamos a subir más el volumen. Quizás se me escucha bajito porque les comenté que había empezado la semana un poquito mal, pero vamos a subir el volumen, no se preocupe. Acá también yo le voy a subir el volumen del micrófono para que podamos escucharnos. Gracias. A ver, ¿en qué nos habíamos quedado? Aquí. Ya. Listo. Veíamos pues que había diversas técnicas. La observación, y tenían sus instrumentos, la guía de observación, el cuaderno de diario, el anecdotario, así. Al análisis de desempeño, que por ahí decíamos, la lista de cotejo está en el análisis de desempeño o está en la observación. Y veíamos que efectivamente íbamos a usar la observación quizás para poder y en sí en todas las técnicas también va un poquito observación porque vamos viendo si logró o no logró, pero aquí va más enfocado al análisis del desempeño. Por eso es que veíamos que nuestros criterios se usaban justamente en esta elaboración de la lista de cotejo, en la escala de valoración, íbamos creando diversos ítems que nos iban a ayudar a justamente ver si el estudiante había logrado o no, porque no había más opciones, sí o no.
Y otra vez, otro que vimos fue el interrogatorio, que ahí entraba, por ahí me decían las guías de entrevista, que está dentro del subgrupo de pruebas orales, las pruebas escritas también. Exacto, que podemos utilizarlo, es verdad, siempre y cuando estas pues tengan, ¿cómo les explico? O sea, lo que vamos a evaluar, los criterios que vamos a evaluar. Ya yo tendré mis criterios, por ejemplo, responde 2 preguntas de comprensión literal. Le hacemos como un check o lo ponemos como si lo respondió bien. Y ahí también va un poquito para observarlo, leerlo. Y a veces podemos caer un poquito en ser subjetivos. Cuando es literal, no, pero a continuación, cuando es inferencial, cuando es de reflexión, que siempre buscamos ser objetivos, pero por ahí podemos ver diversos puntos de vista. De ahí veíamos también si hay preguntas inferenciales y si estos criterios se ajustan a lo que busca mi desempeño. Si mi desempeño me dice, pues, y justo hoy día vamos a ver un caso de comunicación. Si mi desempeño me dice, mi competencia, lee diversos tipos de textos en su lengua materna. Y mi desempeño me dice, responde preguntas de comprensión lector en los diversos niveles, pues ahí sí estaría cumpliendo. Pero, por ejemplo, si hacemos un examen que quizás sea para que el estudiante sea únicamente literal a nivel que responda ello, ese tipo de preguntas, quizás ya no estaríamos cumpliendo con lo que nos dice la técnica, que sería pues darle un poquito más de foco a ese interrogatorio, a poder ver y a utilizar los criterios de evaluación. Entonces, por ahí hay que tener cuidado en ello. Si nuestro control de lectura sirve, está bien. Vendría a ser en este caso también la evidencia, que la evidencia sería si resuelve preguntas de comprensión lectora. Resuelve preguntas de comprensión lectora en los diversos niveles, por ejemplo, ya específico. Y esta sería mi evidencia y el instrumento ya vendría a ser la prueba en sí, no el resuelve, la prueba en sí, que vamos a elaborar, que cumpla con los criterios justamente a nivel de contenidos, habilidades u otros, como la habilidad de redactar, quizás. Si yo le digo a mi estudiante en esas preguntas que redacte su opinión de manera organizada y mi estudiante lo redacta muy bien, voy a presentar 3 ideas que me gustaron de la historia. Primera idea, tal, tal, un ejemplito. Segunda idea. Entonces veo que mi estudiante pues tiene una redacción organizada. Muy bien, docentes. Eso era lo que vimos en la sesión anterior y, y estamos recordando un poquito, pues, que elaboramos una lista de cotejo. Primero hicimos nuestros criterios a nivel de contenido, habilidades y aptitudes. Y fuimos justamente con estos criterios definiendo nuestros indicadores de aprendizaje o miren también, o evidencias, que también se le llama. Fuimos definiéndolo, limitándolo un poquito más, especificándolo, porque aquí ya es lo que yo voy a observar y sobre lo cual me voy a basar para valorar a mis estudiantes. A ver, de ahí también hablamos de la escala de estimación. Y veíamos pues que a comparación de la lista de cotejo, esta escala de estimación tenía mucha más apertura porque podíamos no solo ser algo de un sí, un no, una dicotomía, sino que muy bien, bien, regular, deficiente. O quizás también A, D, A, B, C, supongamos. Y veíamos que estas escalas de estimaciones no solo tenían que ser en función al nivel de logro de la competencia, sino también que podían ser, pues, a nivel de frecuencia. Por ejemplo, si yo pregunto y está siguiendo mi desempeño, supongamos, le pregunto, mi estudiante tiene interés por la lectura, muestra interés por la lectura, muestra interés por el sector, la biblioteca, el espacio de lectura, muy frecuentemente, siempre, casi siempre, regularmente,
casi nunca, nunca. Ya teníamos que también no solo aplicaba, me lo voy a señalar, no solo aplicaba a nivel pues de un nivel de la competencia, sino también a nivel de frecuencia. A nivel de frecuencia también nos podía ser útil, podíamos utilizarlo en ese sentido. No solo a nivel de logro de la competencia, sino también a nivel de frecuencia, viendo también los indicadores que vamos a utilizar y de acuerdo a ello. Y también hicimos como producto, pues, una escala de valoración. Quisimos hacerlo con otra área para ir practicando el poder definir estos desempeños específicos, el poder elaborar nuestros criterios, el poder definir qué ítems o indicadores nos iban del aprendizaje nos iban a demostrar si mi estudiante logró o no lo esperado. En ese sentido, pues también hicimos nuestra escala de valoración y lo hicimos con el caso anterior también de ciencia y tecnología. No sé si se... Ahí está. Y ahora pues nos toca entrar un poquito más a profundidad sobre las rúbricas, que era por ahí algo que yo escuchaba a la mayoría de docentes, no escuchaba, leía en este curso, leía a través de sus chats, a través de sus mensajes, que decían pues la rúbrica, ya queremos la rúbrica. Y ya tenemos la rúbrica para que podamos trabajar en relación de ella. Entonces, a ver, el día de hoy vamos a elaborar nuestra rúbrica, pero para ello es importante tener en cuenta algunos aspectos antes de elaborar. Hay que tener en consideración, pues, a ver, por ahí, ¿cuáles han sido sus experiencias con las rúbricas docentes? ¿Les ha ido bien antes de pasar a saber un poquito más de la rúbrica? Que yo sé que ustedes lo saben, lo ejecutan y todo lo demás, pero por ahí para ir afinando algunos, ya sea conceptos, habilidades. Cuéntenme, docentes, los leo por el chat. ¿Cómo les ha ido con la rúbrica? ¿Les va bien? Por ahí quizás les cuesta un poquito más de trabajo aplicarlo, o quizás ya estamos tan acostumbrados que aplicamos casi siempre recurrentemente las rúbricas. Cuidado con caer en el exceso, en el uso excesivo de las rúbricas. Pero cuéntenme, docentes, a ver, los leo. Díganme, ¿cómo les va con las rúbricas? A ver, todavía están apagaditos los docentes. O están cansados quizás. Hoy día miércoles, mitad de semana, ya pasó el lunes, más difícil, martes. Estamos cansados, esperando que sea jueves y viernes. Por ahí la docente, el docente Gilmar, no sé si lo pronuncio bien, me corregirá, nos dice que la rúbrica es más para evaluar una unidad. Quizás nos está diciendo al final de esa experiencia de aprendizaje, ya sea su unidad, su proyecto u otro, el docente considera que es mucho más oportuno utilizar una rúbrica. Es más, nos dice por ahí. Claro, y es que las rúbricas quizás son más para evaluar los productos en concretos, pero eso no quiere decir que no evaluemos las actuaciones de los estudiantes, sino más usados frecuentemente. Es verdad, docente. Y mientras se animan a contestar, vamos a ir viendo. Miren, acá tenemos un ejemplo de rúbrica. No les puedo decir si está bien o está mal, vamos a examinarlo ya quizás después en otro momento. Y tenemos una rúbrica, nos dice rúbrica analítica. Vamos a ver también lo que significa analítica, holística, en el caso de las rúbricas. Y nos dice pues que esta rúbrica es una pauta de valoración. Así como también nos dice el tema de evaluación es más que evaluar, es valorar. Ya, listo, nos dice que es una pauta de valoración que nos ofrece descripciones del desempeño de un estudiante en un aspecto determinado. No es ambiguo, no es que voy a tomar diversos aspectos, no, me centro en uno. Por ejemplo, acá dice, reconoce la estructura de una obra de teatro y su diferencia de los cuentos.
podemos hacerlo si quizás esta estructura son diferentes, ¿qué lo diferencia? Aquí también nos dice esquema de planificación de una obra de teatro, algo específico, ese esquema, que podamos, los estudiantes puedan cumplir en desarrollar ese esquema de planificación para una obra. Muy bien, entonces nos dice que es un aspecto determinado, un aprendizaje logrado, o también podríamos decirle quizás un poquito por ahí conversando, que es un aprendizaje logrado y en diversos niveles, porque tenemos en una rúbrica pues descripciones que van progresivamente, quizás a nivel de valga la redundancia, de acuerdo al nivel de progresivo, pues quizás sea más recurrente lo que va a transmitir esta rúbrica. Uy, se cerró el chat. Entonces cuando le hago clic, se cierra acá. Muy bien, entonces esto dependía mucho. Es un aspecto determinado a través de un continuo, dando mayor consistencia a los resultados. Es verdad, hay un continuo y un progresivo, y le damos esa mayor consistencia al resultado, porque el resultado es que ya lo logró todo lo esperado, ya sea para evaluar una unidad o una actividad, una EDA o una actividad. Y eso es lo que nos dice Condamarín y Medina. ¿Pero qué nos dice Broca? También nos dice algo similar. Es un conjunto coherente de criterios. Y ahí venía un poquito cuando íbamos analizando las competencias, cuando analizábamos también los desempeños, los estándares, las capacidades que son parte de los elementos del currículo. Veíamos, me acuerdo que el dilema fue de dónde sacamos ahora los desempeños precisados. Si lo saco del estándar, lo saco de nuestras capacidades, lo saco del desempeño, ¿de dónde lo saco? Y justamente algo que pudimos llegar a consenso es que tanto el desempeño como también las capacidades, del mismo modo el nivel de estándar, estaban trabajando de maneras coherentes para lograr ello. Entonces, por ahí podemos ver que, como dice, es un conjunto coherente de criterios, efectivamente, porque yo no puedo tener un propósito de aprendizaje que no vaya acorde con lo que yo voy a evaluar. Si tengo un propósito de aprendizaje, el incremento del vocabulario en inglés, también tengo que evaluar ello. El incremento del vocabulario en inglés tiene que haber un propósito para poder crear de esa manera un criterio. No crearía un criterio, pues, si estoy hablando de vocabulario, un criterio pues que tenga que ver con literatura, que tenga que ver con comunicación. Todo lo contrario, tendría que ser coherente a ello. A ver, veamos, ¿qué nos dice? Y otro docente, qué bueno escucharlo, docente Eulogio, que siempre participa. Se puede utilizar para ver si logró mi propósito. Efectivamente, ahora lo vamos a ver y ustedes me dirán en qué momento consideran oportuno utilizarlo. Porque como les digo siempre, no es que demos aquí la receta tal cual, sino que podamos analizarlo y ver si en verdad esto me es útil, si yo puedo utilizar la rúbrica, si me conviene más, de acuerdo a lo que hemos conversado, utilizarlo más en una actividad específica o al final de la unidad. Ahí lo vamos a ver. Y nuestra rúbrica también pues tiene pasos para elaborarlo. El primer paso de ello es que tengamos ya claro nuestro propósito de aprendizaje. Entonces, si yo tengo claro mi propósito de aprendizaje, estoy hablando que es una parte también de mi planificación. Y definir ese propósito de aprendizaje me va a ayudar a crear un criterio de aprendizaje coherente. El segundo pasito es seleccionar esos criterios de evaluación. Perfecto. Ya tengo mi desempeño precisado, he podido armar con mi desempeño precisado, pues quizás supongamos una tablita de propósito de aprendizaje, donde está mi área, mi competencia, mis capacidades, mi desempeño y mi desempeño precisado. He podido lograrlo.
Y si ya tengo eso, entonces ahora sí puedo definir, elaborar mis criterios de evaluación, que es el paso 2. Otro pasito que también nos dice justamente es que ya tienes tu propósito de aprendizaje. Bien, listo, ya tienes, y para eso has utilizado tu desempeño específico. Excelente, ya lo tienes. Ahora, seleccionas los criterios de evaluación. Bien, vamos en el camino. Después hay que determinar la escala de niveles. Y es que a comparación a la rúbrica, pues de una lista de valoración en la cual, valoración o estimación, en la cual mi estudiante, pues le planteo algunos indicadores, algunas evidencias, y mi estudiante pues podría encontrarse quizás en un B, en un C, pero ya lo voy graduando. No es que describo qué hay acá, qué tiene que lograr acá, qué tiene que lograr acá. Con algunos alcances sí, obviamente, pero no es que yo vaya escribiéndolo qué tienen que ir logrando, ¿sí o no? Por eso es que tan solo voy marcando en ese nivel ya definido si logró o no logró lo previsto. Bien, entonces ya tenemos aquí dos pasitos. Definir bien mi propósito de aprendizaje y el otro pues elaborar los criterios de evaluación, que lo voy a elaborar a partir de ese propósito de aprendizaje, a partir de ese desempeño precisado. Muy bien, y ahora tenemos el pasito 3, que es determinar la escala de niveles, que justo íbamos conversando, que en nuestra pues escala de valoración no venía esta descripción, sino que simplemente nos decía A, B, C, muy, muy frecuente, poco frecuente y así. Entonces hay que determinar la escala de niveles. ¿Qué significa para alguien pues tener un A, B, C? Por ejemplo, así sencillo, aquí le voy a poner este ejemplo. Muy bien, para mí un A significa quizás que mi estudiante me menciona 4 causas. Supongamos, menciona acá 4 causas. Para otro dirá, pues, disculpe, que pueda ser otro más, quizás para el B. Ya no es, mencionó, no lo puedo leer bien, docente, no sé si lo habré escrito mal, mejor vamos a estirar un poquito acá. Listo. Ya. Por ejemplo, Jimena menciona 4 causas que provocan, así lo pongo, que provocan el fenómeno climático. Para mí, 4 es una A, pero acá puedo decir no, si me dices 3 es un B. Y acá, no, si me dices un 1, ya te voy a poner así. AD, si me dices pues unos 2, ya AD. Listo. De esa manera es justamente docentes en que se diferencia de una escala de valoración, porque la escala de valoración no tiene estas descripciones, en cambio, nuestra rúbrica sí. Y ahora lo vamos a ver. Voy viendo el chat mientras le voy presentando la lámina. A ver si hay preguntas. Dice, para mí la A es un logro, el propósito. Claro, docente. Por ahí decimos, y es verdad, algo que se trabaja y que también nos dice el ministerio en cuanto a evaluación, es que hablamos de AD, un paréntesis vamos a hacerlo, sin salirnos mucho del tema. Por favor, breve, porque yo a veces cuando converso así ya me voy por las ramas, pero así vamos a hacer un paréntesis, abremos paréntesis. Cuando hablamos de un AD, hablamos pues de que mi estudiante ya logró logró esta competencia, pero también además ya está logrando la competencia del ciclo o nivel siguiente. De eso es lo que hablamos, docente, cuando yo digo un AD. Sino que lo he puesto en este ejemplo, más que nada para que podamos nosotros ver que tiene varios, y no solo 3, sino varios. Por eso lo he puesto en este ejemplo. Podemos usar otros indicadores muy bien, logro, casi logrado,
en proceso, todavía falta así. Pero sí, es muy cierto lo que nos dice el docente Eulogio. Cuando queremos evaluar con ADE es cuando ya mi estudiante tiene las competencias de la edad, digamos, pero aparte tiene las de la edad siguiente o ciclo siguiente. En este caso, si está cambiando de ciclo, edad siguiente. Claro, ya va mucho más de lo planteado, va mucho más de ese nivel. ¿Se acuerdan que hablábamos de que no debemos de salirnos del propósito formativo del estudiante? Por ejemplo, el nivel de la competencia. El nivel de la competencia era que mi estudiante pues observe y mencione las características de los objetos. Pero yo voy más allá, supongamos, y le digo, mi estudiante en mi desempeño le digo, no, que agrupe los objetos de acuerdo a criterios de color, forma, tamaño. Entonces ya voy sobreexigiendo. Efectivamente es así. Depende mucho si ya avanzó mi nivel o si me mantengo. Si me mantengo en tan solo reconocer las características o ya no solo las reconoce, sino que las agrupa de acuerdo a criterios convencionales y criterios propios. Criterios como la forma, el tamaño y criterios propios, quizás gustos, preferencias. Acá el docente quizás de comunicaciones nos dice cuando ya argumenta con otros autores, claro, ellos argumentan también en el desempeño, pero quizás ya un nivel mayor, viendo, apuntando a la otra edad, ya supongamos mi estudiante está en tercero de primaria, ya no apunta a tercero, sino que se ha empoderado tanto de la competencia de tercer grado, que ahora mi estudiante pues va como un estudiante de cuarto, de quinto, que esperamos lograr. Creo que es lo ideal, pero a veces son muy poquitos los casos. Muy bien, docentes. Entonces, sigamos. Hablamos, pues, que estos tenían que ser coherentes para el trabajo. Ya habíamos hablado también de los pasos a tener en cuenta. Nos faltaba el paso 4. El paso 3, que era determinar esa escala de niveles, es decir, esta de acá, esto de acá. Ya acá hay una definición de escala. Ya no es tan solo, vamos a subrayarlo para que podamos observarlo. Vamos a ponerle en esta cajita. Listo. Para que lo observemos mejor. Lo ponemos ahí. Listo. Ay, mucho, no importa. Ya está. Y acá veíamos estas descripciones por niveles, que es, si ustedes lo ven, es similar quizás a una escala de valoración y por ahí nos podemos confundir, pero no. Pero acá sí tiene sus niveles. Cada ítem tiene sus niveles. Cada indicador nos da un nivel progresivo, desde el insuficiente, en este caso que han utilizado este término, hasta el muy bien. Insuficiente, solo así breve, creo una oración. No, insuficiente, no creo ninguna oración. Regular, creo una oración, pero sin verbo u otro. Le ponemos así, sin una intencionalidad. En el bien, creó una oración formulando, utilizando la información del texto. Y en el 4, creó una oración utilizando la información del texto e invitando a la reflexión, razonamiento. Ya hay entonces un nivel progresivo en este caso. Claro, exacto, docente Daniela. Yo sé que ustedes lo usan cotidianamente, la rúbrica. Por ahí ahorita, como yo siempre lo digo, más que no es un monólogo, es un diálogo. Aquí vamos compartiendo. Yo también estoy en aula, así que vamos compartiendo nuestras experiencias, porque lo usamos muy frecuentemente. Es verdad. Y describimos y por ahí quizás particularmente me gusta un poquito más la rúbrica porque ya podemos ir siendo más objetivos y se nos hace a veces hasta un poquito más fácil de evaluar personalmente. Quizá por ahí otro docente me diga, no, es más complicado. Listo. Ya tenemos el determinar la escala de niveles y también describe la evidencia para cada escala. Aquí está mi escalita y voy describiendo esa evidencia. ¿Qué voy a observar en bien, regular, en insuficiente? Voy describiendo esa escala. Excelente, docente. Listo. Ahora, importante, antes de que elaboremos nuestra rúbrica, que yo sé que ya estamos listos para elaborarlo, importante tener en cuenta. Voy a cerrar el WhatsApp para que no nos interrumpa.
Importante tener en cuenta es que esta tiene que ser a manera reflexiva, por eso es que va de lo gradual, va desde lo gradual. A nivel más reflexivo es una rúbrica. Ya así. Entonces ya es un ejercicio que a nosotros mismos nos hace ver qué vamos a estudiante, pongámoslo de C, B, A y AD. Y esto nos va a ayudar justamente a que podamos tener bien definidos los criterios. Una vez que yo lo tengo bien definidos los criterios, voy a ir pudiendo jugar con ellos a una escala, ir teniendo más intensidad o más frecuencia también. En este caso, como hablamos de análisis de desempeño, hablamos de la frecuencia del logro de los estudiantes. Y estos pues van a ir siendo observados por el docente, en este caso, si hablamos de una evaluación, una heteroevaluación, serán observados pues en las evidencias, podremos tomar en cuenta si se logró o no se logró analizar utilizando el instrumento de la rúbrica. Por lo tanto, podemos decir por ahí que debemos de estar, para utilizarlo, y yo sé que todos lo hacemos bien, debemos de estar en el tema práctico, ser bien agudos en lo que es ese empoderamiento curricular, ese empoderamiento de la planificación curricular, porque ya aquí ya tengo que definir bien mis criterios y así poder graduarlos. Si mis criterios están bien, mi rúbrica está excelente. Entonces, sí, es una práctica un poquito más aguda de ese proceso de apropiación curricular. Muy bien, ¿qué más nos dice? Que es consensuado. A ver, aquí está. Listo. Nos dice que es consensuado y es que es verdad. Voy a ver si puedo cerrar este. No sé si también les aparece a ustedes, pero para que no interfiera en la pantalla. Nos dice que es consensuado. ¿Por qué? Primero, entendamos que en este tipo de instrumentos de evaluación hay una descripción precisa de las distintas posibilidades o respuestas en cuanto a un desempeño. Entonces, eso me va a permitir recoger una información, por así decirlo, un poco más enriquecedora, porque ya sé dónde está, en qué punto está mi estudiante, en A, B, C. Y que también nos dice que justamente es consensuado cuando ya se tiene un tiempo trabajando con estas rúbricas y que al ser yo pues tan descriptivo en los niveles que se busca en cuanto a cada dimensión, a cada indicador, de esa manera pues también podría yo consensuar con mis estudiantes que ellos puedan hacer, utilizando ello una coevaluación, quizás que ellos también puedan irse autoevaluando, les puedo dar, por eso lo llamamos que es más consensuado, porque mi estudiante debe conocer la rúbrica, conoce la rúbrica, entonces ya sabe lo que se espera de él o de ella en este caso. Y también al saber lo que se espera o no se espera, lo que se espera de ella, lo que se espera lograr, entonces también hablamos que hay una mejor retroalimentación, porque mi estudiante, por ejemplo, yo le pongo aquí en bien, ya sabe que le puse en bien porque si bien logró tal parte, le faltó un poquito más. Entonces ahí también va a haber una mayor reflexión. Una mayor reflexión. Veía el chat, pero no había ninguna pregunta. Va a haber una mayor reflexión de mi estudiante. Quizás mi estudiante ya va a poder autoevaluar, se va a poder mi estudiante ver, incluso antes de que el docente lo evalúe, si cumplió en ese muy bien, como está en ese ejemplo, muy bien, o quizás sí se ha dado cuenta que en algunos no es muy bien, sino bien nomás o regular. Entonces, así hacemos que la evaluación también, nuestros estudiantes tengan, por así decirlo, ese mapita donde se van a movilizar. Otro punto importante, dice, ya lo habíamos hablado, descripciones específicas y precisas.
para que podamos ubicarnos y que nos ayuda bastante, en verdad. Otro ítem a tener en cuenta en cuanto a las rúbricas es que, como les decía anteriormente, nos aporta mucha objetividad. Somos más objetivos con la rúbrica porque ya tenemos limitado en este caso, así como acá, tenemos limitado, ya tenemos descrito cada nivel de mi estudiante, ya lo tengo descrito. Entonces, por ahí yo digo, no, pero mi estudiante sí es muy, supongamos, muy respetuoso. Ah, perfecto, está bien. Acá abre un ítem pues de las actitudes, pero en el tema de conocimiento quizás sí mi estudiante eh, no le gusta mucho, trabajamos de un tema, pero no hace los organizadores, no elabora, entonces ahí también su nivel de logro va disminuyendo. Y es eso lo bueno, que nos aporta mucha objetividad y claro, también adicionalmente damos nuestra apreciación porque ya vamos buscando estrategias para si tenemos algún caso particular con ese estudiante que salió insuficiente, vamos buscando estrategias, pero nos da mucha más objetividad. A ver, si por ahí hay una pregunta, adelante. Muy bien. Ahora veamos un poquito más. Antes de ir a este aspecto de las partes de la rúbrica, me gustaría que veamos los dos tipos de rúbrica, para que luego ya podamos ir viendo estos aspectos. Según los autores nos dicen que hay dos tipos de rúbrica, la analítica y la holística. Ustedes por ahí sabían de estos dos tipos o quizás en la parte práctica sí, coméntenme un poquito. A ver, si por ahí quizás observando también vemos cuáles son las características que lo diferencian y digo, no, este es así, sí, la rúbrica analítica me ayuda para esto, no, la rúbrica holística para este otro. Pero coméntenme, docente. Hoy día los noto un poquito apagaditos. Creo que somos menos en el grupo. Ya el miércoles llegamos cansados. Coméntenme mientras vamos tomando un poquito de agua para refrescar la garganta. Los leo un ratito. Ahí el docente nos dice que la holística no la conocía como rúbrica. A veces puede suceder que en la práctica pues ya lo utilizamos y por ahí estos conceptitos que sí lo hemos visto, pero se nos van un poquito. Hay que refrescarlo, es verdad. Bien, pero tenemos... están observando el ejemplo y dicen, esta he utilizado, esta no. Es verdad, tienen razón. Con el ejemplo están viendo cuál han utilizado y cuál no. No se preocupen, docentes. Aquí estamos justamente para ir conversando, intercambiando. Muy bien, miren, tenemos dos tipos. Voy a cerrar este. Tenemos dos tipos de rúbrica. La analítica, ya le puse en plural, y la holística. Vamos a empezar por esta que es analítica. Mire, así de simple vista podemos ver que tienen sus criterios, que tiene también, en este caso, niveles. Y aquí un puntaje, sus descripciones. Es por ahí la que más recurrentemente creo yo que utilizamos. Creo yo que es la que más utilizamos. Ya, pero ¿qué hace esta rúbrica analítica? La rúbrica analítica evalúa por separado las diversas partes del desempeño. Y acá lo tenemos, miren, a ver, vamos a mover un poquito, a nivel conceptual, a nivel de diseño, a nivel aptitudinal. Acá quizás es el procedimiento, pero ya como la habilidad es diseñar, quizás un folleto, aquí no lo puedo visualizar bien, dice pues el concepto principal se encuentra en el centro, es adecuado, pertinente al tema, su presencia creativa, está diseñando un producto el estudiante. Entonces, en este diseño de un producto, ya hablamos de una habilidad, el diseño. Ahí está concepto, está diseño y está actitudes y adicionalmente estructura, que quizás puede ir vinculado al tema conceptual o al tema pues de habilidades, quizás si organiza las ideas en una estructura y así. Eso es lo que tiene, que evalúa por separado las diversas partes
en este caso del desempeño. Muy bien, hoy ratos aparece y desaparece. Muy bien, luego de esto, pues hay una suma por cada criterio. A nivel conceptual se le asigna un puntaje, 4, y de ahí sale nuestro resultado. Adicionalmente, ¿qué hace esta rúbrica analítica también? Nos dice pues que hay una mayor discriminación, entendámoslo por el diferencias entre los criterios y las dimensiones. Criterios y dimensiones ya están bien definidos, ya tengo una escala, y no solo a este nivel de escribirlas acá como encabezado, sino también ya al nivel descriptivo, al nivel de cómo voy describiendo progresivamente la competencia para que mi estudiante logre pues ese excelente en este caso. Ya, y también lo que nos dice es que para cada uno de ellos se espera pues una diferencia de cada nivel, así sea una mínima pero pequeña, que tenga una diferencia, que es lo principal. Muy bien. ¿Qué más nos dice? Uy, cuando me voy al chat para ver si hay alguna pregunta, me he dado cuenta que por ahí aparece la ventanita. ¿Qué más nos dice este tipo de rúbrica analítica? Nos dice que nos ayuda a facilitar mucho más el identificar el nivel donde se encuentra mi estudiante. Ya no voy a estar como acá, quizás no quiero entrar ahorita en la holística, pero acá que no están definidas estas dimensiones, sino que es uno solo por criterio. Entonces, nos puede costar más, pero acá ya lo tengo definido, ya nos va a ser mucho más fácil evaluar ese producto, ese trabajito, ese proyecto. También que nos da información específica por niveles, nos da esa información útil para poder saber. Pero por ahí también tiene sus desventajas. Y es que, a ver, veamos la diferencia. Acá, así, a simple vista, docentes, mírenlo bien. ¿Ingresa más texto o no? A simple vista. En este de acá ingresa mucho más texto y no tan solo texto, sino que también ingresa una mayor reflexión de la competencia, porque voy colocando progresivamente. Entonces, a nivel escalonado, entonces tengo que reflexionar cómo, sin perder el nivel, voy a poner a mi estudiante en cada dimensión, en 1, en 2, en 3, en 4, hay un mayor esfuerzo en su elaboración. Yo sé que los que han elaborado van a decir, sí, definitivamente, pues nos toma un poco más de tiempo. Es verdad, hay un mayor esfuerzo. Eso es por ahí una de las desventajas. También que nos dice que su desventaja es que quizás mantener un acuerdo es más complejo. ¿Por qué? Porque hay que tener acá un acuerdo entre los diversos criterios, entre los conceptos, entre procedimientos, entre actitudes, entre este de acá también que al ser esquema podría ser concepto, quizás llamémoslo, entonces hay que tener un mayor acuerdo entre estos. Todos, si todos son uno, todos tienen que tener, por así decirle, ese mismo nivel. Aquí también 2, ese mismo nivel, en 3. No es que acá sí es en 4, acá es en 3. No, todos tienen que tener ese mismo nivel. Entonces, por ahí, pues, ayuda un poquito porque sí tiene que haber bastante coherencia y acuerdo entre entre este insuficiente con este de acá, el de aquí, el de acá. Igualmente en este suficiente, ya que se debe producir un mayor nivel, en este caso, de especificidad. Ajá, exacto. Es ahí. Y ahora veamos la holística. Por ahí nos dice, la rúbrica nos ayuda a identificar el nivel pedagógico de los estudiantes. Claro que sí, por eso es un análisis del desempeño. Está en nuestra técnica, no nos olvidemos, docentes, está en nuestra técnica. Uy, se perdió las técnicas. No, aquí está, análisis de desempeño. Es por eso que está ahí, sí, y como nos dice. A ver, aquí está. Excelente. Nos ayuda a identificar el nivel pedagógico de los estudiantes. Y también podemos decirlo
de nosotros, no tan solo de los estudiantes, de nosotros también, porque acá se amerita que estemos mucho más empoderados de la competencia, mucho más empoderados y de todos los elementos del currículo para irlos graduando y que todos estos tengan una coherencia. Muy bien, docentes. Entonces ahora veamos aquella que por ahí decían, porque así lo escribieron, ¿sí? La holística como que no la conocían o no la utilizaban mucho. ¿Y qué nos dice? Así, a simple vista podemos ver pues que acá ya no hay, hay estas dimensiones 1, 2, 3, 4, pero ya no hay varios criterios. Dice trabajo en el laboratorio, como es una actividad específica, supongámoslo así. ¿Por qué? Porque en la evaluación holística lo que se pretende evaluar es el trabajo de un estudiante como un todo. Ya aquí quizás podríamos utilizar una evaluación holística, si quiere evaluar el aprendizaje como un todo, en un cierre de unidad, quizás en un cierre de proyecto, en sí, en un cierre de una experiencia. Pero ahí, por ahí dicen, no, yo quiero utilizarlo ahora. Podemos intentarlo también, pero ya nosotros iremos viendo en cuál se nos hace mucho más pertinente. Por así decirlo, lo más conveniente podría ser al final, pero podemos ir probando y aprendiendo. Otro también es que se evalúa el proceso o el producto. Es decir, vamos a evaluar si es que, en este caso hice trabajo en laboratorio, si es que trabajó, si es que, supongamos, compartió los materiales, hay un proceso, o si es que elaboró afiches antes de una campaña de sensibilización, entonces también valoramos ese proceso o el producto. Pero no se le evalúa por separado, sino como un todo. Acá ya no hay voy a evaluar a nivel conceptual, si es que en verdad distinguen las características de los personajes, ya no hay voy a evaluar a nivel de habilidades, si efectivamente puedes contestar, responder preguntas de comprensión lectora en los diversos niveles. Tampoco a nivel de aptitudes, sino más como un todo. Por ahí pueden haber algunas especificaciones, pero es más como un todo. En los diversos, en las tres dimensiones. En lo conceptual, en la dimensión también de habilidades y en la dimensión de aptitudes. Pero llevan las tres juntas. Y ya en función a ello voy redactándolo. Quizás por ahí podemos decir, este es más complejo porque hay que, pues, redactarlo ya en un todo. Puede ser, pero yo considero por ahí la analítica me parece un poquito más compleja. Pero ya cada uno irá viendo cuál les parece más compleja o no. Podría ser Zoom. Claro que sí. Espérenme un momento. Sí. Vamos a ver si podemos hacer Zoom. Espérenme. Uy, creo que al contrario, no es el Zoom adecuado. Ya, miren, podemos quizás, si quieren verlo, lo voy a ampliar y luego lo vamos cambiando, ¿está bien? Estamos en la holística, por si acaso, para que puedan verlo. Y ustedes también por ahí dicen, no, este es así. Voy a leer un rato la pregunta porque veo que se nos ha llenado nuestro buzón. Sí, el material se les comparte, pero cuando lo hacemos juntos, ya se les comparte, creo que al final o al día siguiente, supongo, porque hay que ya descargarlo con todas sus apreciaciones. Por ejemplo, en las sesiones anteriores ustedes crearon sus criterios y ya lo descargamos con esos mismos criterios que nos formularon. Y un compartir hicimos. De todas las apreciaciones que decían, lo íbamos colocando y al final ustedes también se lo llevan. ¿Dónde me perdí? Aquí. La holística nos lleva a una evaluación, no, a una calificación cuantitativa o no. Miren, aquí va a depender mucho. Si es que yo quizás le quiero trabajar con números, lo quiero, no se borra. Si es que quizás lo quiero trabajar así como a nivel de puntaje, o si es que lo quiero trabajar a nivel pues de un ABC, pero ¿en qué depende? Dirán ustedes, ¿en qué depende? ¿Y cuál es la diferencia? Es que acá yo no,
Este es ya un logro. Por ejemplo, yo digo mi estudiante, vamos a ponerle así un cuadrito. Mi estudiante está acá, lo máximo. Ay, estudiante está acá. Ya no hay una suma, sino un logro. Supongamos que este es como muy bien, un 4, o podemos decir, mi estudiante está acá, insuficiente, utilizando estos indicadores, estas dimensiones que nos facilitaba, podemos decirlo, acá es insuficiente, así, y ya no hay una suma, ya no hay una suma a nivel cuantitativo. Pero quizás yo digo, no, le voy a colocar a qué es, supongamos, en la escala vigesimal, a qué es un 10, a qué es un 15, un 18, un 20. No tienen pues un 0, 5, 10, 15, ya, uno más le ponemos para que sean 20. Podría ser también, podría ser. Pero quizás por ahí, como no utilizamos esta escala, se vuelve un poquito más cualitativo. Más cualitativo se vuelve. Ahorita lo vamos a ver un poquito más. Miren, mientras yo lo voy enfocando, creo que ahí terminamos las preguntas. No, espérense. ¿De dónde se sacan los criterios? No se preocupe, docente, ya hemos elaborado los criterios en la sesión. Creo que llegó un poquito después, pero aquí en el ejercicio, ahorita estamos en esta partecita de recordar algunos aspectos así básicos, porque lo manejamos, pero ir recordando, ir precisando, y después viene la parte práctica. Ahí vamos a crear nuestros criterios, que ya lo han hecho previamente en sesiones anteriores, pero lo vamos a hacer, siempre lo tratamos de hacer como un ejercicio para ir construyendo estabilidad. Claro, podría quedar con un A, D, A, B, C. Exacto, ya no hay una suma, ya no hay un número, ya que usted lo va a colocar, como en el caso de la analítica, que hay que sumar, pues porque están separados las diversas partes del desempeño. El concepto, las habilidades, las aptitudes están separadas. No, acá ya es un todo. Incluso quizás por ahí podría decir, es más fácil, porque ya sé si está en A, B, C, podemos hacerlo. Y ahora lo vamos a ver cuál les hace por ahí un poquito más fácil, más conveniente. Ok, acá hablamos que se evalúa pues en un todo, ya no hay por partes separadas, sino hay un todo. Sin separarlo, sin juzgar cada parte, sin irme, no, en este hay más contenido, no, aquí ya es un todo. ¿Y tiene sus ventajas? Sí, tiene sus ventajas. Y una de sus ventajas es que resulta pues más fáciles de elaborar. Acá yo tengo que separar mi conocimiento, tengo que separar mi habilidad, tengo que separar mis actitudes. En cambio acá ya no, acá todo junto. Claro, también manteniendo un nivel 1, 2, 3, 4, A, B, C, 0, 5, 10, 20, manteniendo un nivel. Pero sí es mucho más fácil de elaborar y más rápidas también de aplicar, porque ya yo veo, sí, Juan sí lo logró, él no, ya veo en qué proceso está. Efectivamente. Miren, voy aquí colocando para que ustedes también puedan ver, quizás si quieren leerlo, me había movido para el otro lado. Ya, muy bien. Aquí ya también podemos ver que hay que ya estos juicios son más globales, ya no es que, como les digo, se separan, sino hay juicios más globales, por así decirlo, un poco más a nivel general, no específico, como es en este caso, no reconoce, no, acá lleva a nivel más general. Y quizás también hay unos mayores acuerdos entre los elementos que están dentro del desempeño, mayor acuerdo y concordancia entre el contenido, la habilidad y pues las aptitudes. Por ejemplo, ya si mi habilidad es identificar cada característica de los colores y identificar cada característica de los objetos teniendo en consideración los criterios, colores, forma, tamaño, supongamos, esos tres. Y aquí ya lo voy reduciendo, pero van manteniendo. Ya no digo identificar cada característica, sino observarlo nomás, observar a las características, quizás juntarlos cuando son parecidos, similares, y así lo vamos trabajando.
Porque acá ya hay, todo esto tiene que tener una concordancia, todo esto, toda esta partecita de acá, todas estas especificaciones del desempeño tienen que tener una coherencia. ¿Y cuál por ahí podría ser una de las desventajas en este caso? Que al ser un poquito más general, pues te entrega también como resultado de lo que voy a evaluar una información más general. De la misma manera, acá quizás yo le puedo decir a mi estudiante, mira, a nivel de conceptos, sí, maneja los conceptos, los sabes discriminar, todo, pero a nivel de habilidades te cuesta formular preguntas por tal y tal razón, preguntas de indagación, supongámoslo, es un hipotético. En cambio acá yo le voy a decir, quizás, sí, manejas bien los conocimientos, creando tus preguntas ya algo más global, o creas tus preguntas a partir de los conocimientos, pero no especifico bien en qué estás, por así decirlo, fallando un poquito, si estás a nivel de conceptos, a nivel de habilidades o a nivel de actitudes. Muy bien, docentes, entonces esa sería una ventaja. Por ahí, claro, ya, para poder pasar a lo práctico, que ya veo la hora y me preocupo. La holística, mire, aquí lo voy a reducir un favor el tamaño para que podamos verlo. Uy, no, ¿qué hice? A ver, aquí está. Igual, cuando vean las diapositivas también lo van a poder ver, docentes, no se preocupen. Me decía por ahí la docente, me preguntaba, me quedé acá. La holística es ágil para evaluar cada sesión trabajada. Ajá, me podría ser más fácil. Y miren, podría ir yo quizás utilizando esta holística para ir viendo pues en el proceso y quizás la analítica ya como uno al corte de la unidad, al corte de la experiencia. Podría usarlo. Los trabajos grupales también podría ser, pero entiéndase como trabajos grupales que el trabajo grupal en sí no es la actividad, vendría a ser como la actitud que voy a trabajar. Por ejemplo, usted va a trabajar, supongamos, los fenómenos climáticos. Los estudiantes van a hacer una exposición de las causas, consecuencias de los fenómenos, los factores que influyen en el fenómeno climático. Ya, muy bien. Entonces, los voy evaluando como grupo a todos bajo esta holística. Puede ser mucho mejor para que usted diga, bueno, en consenso han llegado todos a este nivel, viendo cada particularidad del estudiante, pues un ponderado han llegado a este nivel 2, nivel 3. Sí, podría ser, pero siempre dentro de una actividad, ¿no? No podemos evaluar solamente la actitud solita. A menos que sea en una rúbrica analítica, que ya, bueno, los tengo separados, pero igual pues evalúo el conocimiento, la habilidad. La analítica se puede utilizar para evaluar los grupos de trabajo de acuerdo a los criterios que deseo saber de ellos. Podemos utilizarlo de manera grupal, pero también entendamos, perdón, algo importante, que en su preferencia podrían ser más personalizados, porque acá ya tengo en lo analítico, tengo pues criterios que van más a nivel, separando los elementos, a nivel tanto conceptual, de habilidades y de aptitudes. Entonces, por ahí podría ser algo más personalizado. Podría ser porque pues no todos van a manejar el mismo concepto. Quizás en el trabajo en equipo sí van compartiendo y todo, es verdad, van intercambiando y van aprendiendo juntos, porque también se da ese aprendizaje entre pares. Pero por ahí podría ser un poquito más óptimo para evaluarlos individualmente, personalizadamente. Pero por ahí, docente Eulogio, no le quiero quitar la voluntad, póngalo a prueba y también vamos sacando nuestras conclusiones. ¿Qué nos pareció? Si podemos trabajarlo, ¿no? La última sesión les voy a mostrar algunas fichitas de coevaluación, que la última sesión la vamos a hacer así flash porque ya hemos llegado bien ajustaditos en tiempo de evaluación. Okay, pasamos rapidito, a ver. Se nos perdió, dispensen, aquí está. Y acá también tenemos pues algo fundamental, que es las partes de la rúbrica.
Y algo importante que tiene que tener mi rúbrica es el propósito. Los criterios, que ya los conocemos. Tiene que tener una escala de los niveles de desarrollo. Acá hemos puesto A, B, C, A, D. Ya ustedes quizás dicen, no, yo le quito la D. Válido. Y también tiene que tener sus descripciones, que es por cada nivel y por cada criterio. Muy bien. Entonces ahora vayámonos a nuestra práctica antes que nos falte tiempo. Es un momentito para colocarlo acá y podamos ver. Ahí está. Podamos observarlo mucho mejor. Aquí tenemos, mire, justo no sé si estará la docente Indira, que era la que nos decía bastante de este área, y quizás por ahí si están, o sea, sus aportes van a ser muy valiosos. Tenemos sigo con la lupita de Zoom, el ciclo 6, tenemos primer grado de secundaria, tenemos la competencia gestionar proyectos de emprendimiento económico, social, que vendría pues al área de educación por el trabajo. Tenemos aquí nuestras capacidades y tenemos aquí nuestro desempeño. Rapidito, docentes, ayúdenme ustedes que ya están en la práctica. ¿Qué conceptos, procedimientos, aptitudes? Ya siempre les digo que esto va a depender mucho de la actividad. Entonces vamos a dejarlo por un momento, pero no nos olvidemos. ¿Qué concepto veríamos? Dice, realiza observaciones o entrevistas individuales para explorar en equipo necesidades o problemas de un grupo de usuarios, para satisfacerlos o resolverlos desde su campo de interés. Estamos en el área de PT. Ahí está la maestra Indira. Muy bien, ayúdenos, maestra. Usted nos decía DPT, justamente. Qué bueno que está ahí. Ayúdeme. ¿Qué conceptos tenemos aquí? Realiza observaciones o entrevistas individuales. El hecho de ya realizar estas observaciones o entrevistas, hablamos un poquito más de habilidades. Igual ustedes me dicen, no, está equivocado. Perfecto, lo corregimos. Pero hablemos un poquito más de las habilidades, procedimientos. Dice, para explorar en equipos necesidades, problemas de un grupo de usuarios. Quizás ahí voy a trabajar un caso, algo. El concepto me dice la técnica. Muy bien, la técnica. Ya no la observación, sino la técnica. Muy bien, vamos a copiarlo acá para hacerlo más fácil de escribir. Mejor copio la respuesta de la docente acá, nos dice, la técnica de la entrevista y su instrumento. Claro, mi estudiante tiene que conocer la técnica de la entrevista y tiene que conocer también su instrumento. Así que instrumento va a utilizar la observación, su guía de observación, el interrogatorio, su cuestionario. Muy bien. ¿Qué otro concepto más trabajaríamos acá? Quizás también podría ser el conocer sobre aquellas necesidades del público objetivo, de los usuarios, el conocer los problemas, en este caso, las necesidades. Mire, explorar en equipo necesidades o problemas de un grupo de usuarios. Quizás por ahí, pues, el problema es, no sé, supongamos la desorganización. Otro problema podría ser, a ver, veamos, una necesidad que necesitan, pues, movilizarse, un trayecto y no tienen este espacio vial. Podríamos tomarlo así como un concepto. Entonces, las necesidades o problemas. Y acá quizás ya, como ahorita estamos viendo de manera un poquito general, yo digo, me voy a especificar en el tema de los hospitales, quizás para que mis estudiantes puedan gestionar proyectos. Entonces, voy a observar las necesidades de los hospitales públicos, por ejemplo, hospitales públicos, supongamos que ese es el tema que vamos a trabajar, pero no es que este desempeño pues se presta para muchos más, porque recuerden que la competencia tiene que ser aplicable en diversas situaciones. Entonces, supongamos que sea el tema de los hospitales, las negligencias, por ahí se va, los costos, quizás, ya, va observando esos problemas. El procedimiento es que mi estudiante pues aprenda a realizar la observación y entrevista, que mi estudiante no sea tímido. Quizás ahí también ya podemos ver algunas aptitudes, que sea más desenvuelto. Por ahí digo, mi estudiante va, si ya estaríamos hablando, miren, vamos a situarnos en esta de crea su propuesta de valor, tenemos aplicabilidades técnicas, tenemos trabaja cooperativamente para lograr los objetivos, evalúa los resultados. Esta quizás no estaría en un crea una propuesta de valor,
porque ya dice realiza observaciones, entrevistas, estaría en una aplica habilidades técnicas. Entonces, quizás si ya está aplicando estas habilidades técnicas, estoy hablando que una de las aptitudes, quizás por ahí, que sea más desenvuelto, que tenga mayor facilidad de palabras por ahí. Aunque facilidad de palabras podríamos tomarlo como un procedimiento, ¿sí o no? Que se exprese mejor. Ya, vamos a poner acá, no nos confundamos. Eh, vamos a expresarse mejor, pero ya lo vamos redactando luego ya de manera personal un poquito, le damos una mejor redacción. Que sean desenvueltos, que tengan una actitud respetuosa, que puedan ser cordiales, quizás si son funcionarios del hospital, pues voy a pedir a mis estudiantes que tengan cordialidad y así, rapidito. Entonces, ¿qué opciones tenemos? ¿Qué opciones realiza mi estudiante? Realiza observaciones. Observaciones. ¿Qué otra opción realiza mi estudiante? Realiza entrevistas. Perdonen por ahí si falta una tilde. Recuerden que con la premura del tiempo le vamos escribiendo. Uy, cuando lo ponemos así separado, luego no se quieren copiar bien las palabras. Vamos a ponerlo mejor ahí. A nivel de contenidos, que para realizar esta observación, entre esta entrevista, pues tiene que conocer cuáles son esas técnicas, instrumentos. Muy bien, ya los conoce, ya sabe qué es. Perfecto. También nos dice aquí, es para explorar. Explorar también sería un procedimiento, ¿sí o no? Porque va analizando justamente mi estudiante, ya con esta información que ha aplicado estas habilidades técnicas, ya va analizando un poquito más cuál es esa necesidad, cuáles son esas causas, cuáles son esas consecuencias, cuál es la necesidad, cuáles serían sus propuestas de valor. Entonces, explora también podríamos hablarlo de una acción. Por ahí no lo hemos tomado en cuenta. Explora, ya está. Explorar, vamos a explorar. En este caso era las necesidades y problemas. Sabemos que las necesidades y problemas pues van un poquito más conceptual, pero para situarnos bien que no es tan solo explorar. Entonces, a nivel de contenido va a explorar esas necesidades y problemas. Vamos a ponerlo así para aterrizarlo un poquito más, necesidades y problemas de un hospital o de, un poquito más grande, del sistema de salud. Pongamos, ya estamos en macro nosotros trabajando, del sistema de salud o de la, más breve mejor, ya más preciso, como estamos bien específicos sobre la posta de salud de su comunidad. Así, qué bonito se va haciendo entre todos. Pero ya están poco participativos, ¿ah? Ya, ¿y cuál sería la condición? ¿A través de qué medio? Y ahí tenemos, ya le hemos dado, por así decirlo, un énfasis, un foquito. ¿A través de qué medio? Pues en este caso va a ser a través de una necesidad, un problema que suscite en su comunidad, ¿sí o no? A través de su contexto, de su realidad contextual, de su realidad quizás nacional, realidad de comunidad. Uy. Listo, lo vamos colocando. Ya tenemos, miren, por ahí docente, un docente o una docente así, cómo creamos los criterios. Ya tenemos aquí esta parte que es nuestro preliminar, que es ya el poder nosotros ir desarrollando nuestro propósito de aprendizaje y nuestro desempeño específico, porque los dos van de la mano. En uno hay una pequeña variación en la redacción, pero mantenemos la misma coherencia. Muy bien, entonces yo digo, miren, voy a tomarme un poquito, pues, para hacer ambos de todos, que mis estudiantes, o quizás también que realice las entrevistas, la observación y explore las necesidades, o quizás solamente digo, no, hoy día me voy a centrar en realizo observación y realice entrevistas, con la que aprenda bien la técnica de la entrevista, y para ello vamos a poner, ya nuestra condición sería
a través de un entrenamiento, una simulación, podemos hacer, o sea, una simulación de entrevista entre compañeros, por ejemplo. Uy, entre compañeros. Listo. Qué lindo va quedando esta parte de las entrevistas que hagan los estudiantes. Muy bien. Ya tengo. Y vamos a ponerlo acá. Lo vamos a copiar para que se nos haga más fácil recordar. Aquí está nuestra opción, nuestro contenido y nuestras condiciones. Perfecto. Creamos nuestro desempeño específico. Realiza observaciones y entrevistas. Ya no explore la necesidad. No solamente nos quedamos en la primera parte, dijimos para que seamos más específicos, ¿sí? Lo voy a subrayar para que sepamos que nos estamos quedando en la primera parte. Y no estamos tomando todo, porque como les decía, en una actividad pues no se puede tomar todo de un desempeño, pero podemos ir trabajándolo en esta actividad 1, parte 1, actividad 1, parte 2, algo así. Listo, ya, tenemos aquí, y por ahí nuestro propósito, miren, no lo voy a redactar, pero podría ser, realiza observaciones y entrevistas teniendo en cuenta las técnicas de la entrevista o teniendo en cuenta las técnicas de evaluación, podemos ponerlo, teniendo en cuenta las técnicas y sus instrumentos, nada más, las técnicas de recojo de información y sus instrumentos, y los pone en práctica en una simulación de entrevista entre sus compañeros. O también, mire, no podemos simulación, que mi estudiante una condición que realice como un guión de entrevista. Un guión de entrevista podría ser, realiza sus observaciones de entrevistas utilizando las técnicas a partir de la creación de un guión de entrevista, a partir del uso de un guión de entrevista. Listo, muy bien. Ahora entonces vayámonos acá. ¿Qué criterios tengo? ¿Qué criterios voy a utilizar? Estos de acá dijimos, ¿sí? No copié, me parece que copié en la versión anterior, vamos a copiarlo rapidito para que no nos gane la hora ausentes. Y esta vez sí tenemos que terminar esta parte. Listo, ya está. Tengo mis criterios, en este caso, a nivel conceptual, las técnicas, ¿sí? Vayan buscando docentes. ¿Qué podría? Miren, para hacerlo más fácil nos vamos a quedar en estas tres. Nada más, A, B, C, para que podamos agilizar un poquito. Ya. Entonces yo voy a poner acá el criterio a nivel conceptual. ¿Está bien? O le podemos poner técnicas de entrevista, instrumentos. Acá lo pongo técnicas de entrevista, técnicas de entrevista y sus respectivos instrumentos. Ya, perfecto. Docentes, ayúdenme, por favor. No me dejen. Tenemos que ver. ¿Qué pondría acá en A? ¿Qué pondría en B? El docente Indira, ¿qué pondríamos? ¿Cómo lo haríamos que sea progresivo en ese nivel de desarrollo? Ayuden, mientras yo voy colocando acá para ir avanzando. Vamos a ver a nivel de habilidades o destreza, podemos colocarle. Ya lo vamos borrando porque ya lo colocamos. A nivel de habilidades podemos realiza observaciones y entrevistas. Aquí. Y a nivel, pues, en este caso de la aptitud que todavía no lo vamos a poner. Y ya como están haciendo a partir de la creación de un guión de entrevista o a partir quizás de observar una entrevista, y aquí podemos coger diversos. Vamos haciendo estas dos porque el tiempo de verdad nos va a ganar, pero ayúdenme, docentes, no estén muy apagaditos. Hoy día creo que a mitad de semana están cansaditos. Ya, muy bien. Quizás empezamos con el C. A veces, miren, vamos a colocar, no distingue entre las T. Así vamos a poner, entre,
No discrimina o distingue, para que no suene así, no distingue entre las técnicas e instrumentos de evaluación. Pero por ahí, un poco más recomendable es eliminar ese no, porque puede ser al estudiante como un no. O sea, no lo hizo, no lo logró. Vamos por... todavía, o quizás todavía está iniciando en el proceso de distinguir, las diferencias entre las técnicas e instrumentos de evaluación. Por ejemplo, otro, si estamos hablando de discriminar estos conceptos, técnicas y instrumentos. Entonces, quizás podemos decir, relaciona, o para hacerlo más grave, distingue la diferencia entre técnica e instrumento de evaluación. Listo. Y en una app podría ser, ya no solo distingue y relaciona, quizás relaciona cada técnica, técnica de recojo de información con su respectiva o con su respectivo instrumento. Lo estamos escribiendo rapidito, pero ya ustedes dicen, no, yo lo escribo más rápido. Otro por ahí nos dice, conceptúa con dificultad la técnica de la entrevista. Perfecto, docente, vamos a tomar aquí. Importante que tengamos más opciones. Listo, acá la docente dice, distingue la diferencia, conceptúa con dificultad. Acá ya podemos decirle conceptúa perfectamente o conceptúa claramente y relaciona, ya le vamos aumentando. Muy bien, gracias porque están ahí. En A podría ser reconoce y utiliza con facilidad. Claro que sí. Miren, ahí veía el docente Eulogio que dice, presenta dificultad. Claro, podemos cambiarle todavía este inicio por un presenta dificultad. Lo mejor a veces es no usar el no. ¿Por qué? Porque podemos ya, recuerden que la evaluación, como lo veíamos en el video de inicio de la sesión 1, no soy un 7, la evaluación pues nos puede construir como también nos puede destruir, y a veces ese no puede significar mucho para el estudiante. Quizás usted como docente dice, no, es para saber que no lo hizo, no presentó el trabajo, pero a veces para los estudiantes sí puede significar mucho más cuando socializamos nosotros estos instrumentos con ellos. Presenta dificultad, nos dice, para distinguir, vamos a cambiarlo, para distinguir las diferencias entre técnicas. Muy bien, listo, ven, muchas gracias, están ahí. Y en el tema de habilidades, quizás, a ver, realiza observaciones y entrevistas. ¿Qué va dentro? Situémonos ya quizás solo en observaciones, y después lo dejamos para entrevistas, pero ¿qué va dentro de una observación? O si quieren entrevista, lo tomamos. ¿Qué sería lo que logre con una entrevista? Realiza observaciones y entrevistas. Podríamos decirle que quizás al mi estudiante realizar entrevistas, pues primero tiene que elaborar un guión, siendo de entrevistas, tiene que ver cuáles van a ser las preguntas que va a hacer, que conozca quizás a las personas a la que va a entrevistar, que recabe información y un poquito más. Entonces, ¿les parece si lo vemos desde ese foco? Si por ahí me dicen, tengo otra perspectiva, lo colocan en el chat y también lo añadimos, así como hemos integrado acá. Miren. Aquí está de la docente Indira, que también nos ayudó. Ahí está. Muy bien, entonces quizá aquí pone, siguiendo aquí las recomendaciones también del docente, dice, vamos a usar presente dificultad para diseñar, podríamos colocarlo, como es una habilidad, diseñar
su guión, un guión de observación. Pongamos. Aquí ya quizás presenta ciertas dificultades. Si estoy viendo desde el diseño, ya luego si es que lo veo desde que lo realiza, ya lo lleva a cabo, lo elabora, porque realizar esta observación pues demanda, ustedes me dirán, un diseño, demanda también, quizás por ahí hagan una prueba piloto que quieren aplicar, si es una entrevista, demanda también cómo lo ejecuta, si quizás no observa algunos detalles, observa subjetivamente, observa al final, observa objetivamente. Entonces lo vamos a ver desde la parte de diseño, ¿está bien? Pero si por ahí ustedes tienen otra perspectiva, díganlo, docentes. Aquí podemos colocarle, pues, presenta dificultad para diseñar un guión de observación. Realiza un guión de observación, porque hay que tener un guión con poca precisión o con dificultad, como ahí decía, con dificultad, sin tener en cuenta, sin tener en consideración el público, quizás objetivo. Yo sé, también depende, como les digo, de la actividad. En este caso estábamos yendo a los centros, las puestas de salud de la comunidad. Y ya lo máximo es pues que realiza un guión de entrevista, vamos a ponerle con facilidad, considerando el público objetivo, su propósito o su objetivo también, ¿no? Su propósito para no escribir doble objetivo, su propósito de evaluación en este caso, o de observación, pongámosle más preciso, su propósito de observación, y un poquito más, ya le agregamos. Ahí. Ay, no se preocupe, docente, a veces pasa, pero sí queda grabado, no se preocupe. Miren, docentes, aquí ya tenemos así, simple, nuestra rúbrica. Aquí quizás lo que falta un poquito es redactarlo mejor, pero ya tenemos la idea clarísima de nuestra rúbrica. Y el consejito que está, que evitemos el no, porque pues una evaluación, como les digo, nos puede construir, nos puede levantar ese ánimo, como también nos puede destruir. Yo tenía acá otro ejemplo para hacerlo con la evaluación que era holística, pero hagamos algo muy sencillo. Vamos a tomar este mismo ejemplo para no extendernos más, porque si bien ya terminamos el tiempo, pero para que podamos trabajarlo. Ambos tipos de rúbrica, ¿está bien? Y ya tenemos acá el insumo, así que por ello no se preocupe. Vamos a crear mejor. Ay, miren, la parte importante, nuestro propósito, pero ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Nos faltó redactar. No. Listo. Miren, vamos a hacer nuestra tablita mejor, una tablita rapidita. Aquí está, insertar. Uy, ay, hicimos mal. Me parece que si la ponemos acá, aquí está, ¿ven? Inserta, en esta diapositiva, insertamos una tabla de 2. Ya está, listo. ¿Qué nos decía la holística? Que acá colocamos ese nivel, esa dimensión y acá el trabajito que vamos a realizar. Listo. Acá vamos a ponerle el nivel. Y acá vamos a colocar pues que era supongamos elaboración de una guía de entrevista. De un guión, o una guía de entrevista, un guión de entrevista. De observación, docente. Corríjame, por favor. De observación. Listo. Ya tenemos. ¿Qué le ponemos? ¿En qué niveles le ponemos? A, B, C. Le ponemos 1, 2, 3. A ver. Vamos a ponerle 3 niveles. Así como acá. Miren, ya aquí se me hace más fácil porque viene de esta redacción. Sacamos de nuestro C. Pero ya quizás nuestra redacción
va a ser más rápida porque yo lo voy a presentar en Code. Miren, aquí está. Ya yo lo presento como un todo. Presenta dificultad para diferenciar. Ya no lo presenta dificultad para diferenciar las técnicas de los instrumentos de observación, porque intuimos y que presenta estas dificultades para observarlo, entonces es muy posible que diseñar su guión también se le haga más difícil. Entonces, ahí más nos podemos quedar. Y que presente esa dificultad para diferenciar entre ahí está, entre las técnicas e instrumentos de evaluación, de observación. Listo, 2, ¿cómo vamos? Ya acá podemos colocar pues que mi estudiante pues diferencia las técnicas de los instrumentos de evaluación nos debemos quedar hoy si dicen, ya, conceptúa, habíamos pues, ya, y aquel realiza su guión. Y selecciona el instrumento de guión de entrevista para elaborar, elabora su guión de entrevista. O diferencia las técnicas entre los diferencia las técnicas de los instrumentos de observación y elabora su guión de entrevista. ¿Válido? O ya quizás ponemos elabora su guión de entrevista a partir de la diferenciación de las técnicas, instrumentos de observación. No sé por qué estoy en la entrevista, cuando es observación. Y al último podemos colocarle ya, realiza su guión de entrevista. Ya se supone que las distingue fácilmente, ya no redundo en que ya sí hay una diferencia, sino ya avanzamos, nada más. Realiza un guión de entrevista con facilidad, considerando el público, el objetivo, su propósito de observación y quizás y teniendo en cuenta qué instrumento, qué técnica e instrumento sería más, vamos a poner, más coherente de aplicar para este caso, para la situación. Estamos hablando de los hospitales. Listo, docentes. Y así ya tenemos, en este caso, nuestros dos tipos de rúbrica. Lo único que falta es afinar en el tema de la redacción. Pero ya está. Y ver los niveles. Por ahí veía, quizás si seguimos con un A, estaba poniendo al revés, A, B, C. Listo, ya está, docentes. Acá ya hay cosas que ya no repito. Por ejemplo, si acá tenía dificultad pues para diferenciar las técnicas de los instrumentos de evaluación, por ahí intuyo que también la tiene pues para crear un guión de entrevista, porque primero tiene que saber cuál va a utilizar, si no quizás está pensando en una observación y quiere realizar un guión de entrevista y aparte un guión de observación o una guía de observación, entonces por ahí se está complicando, hay confusión, ya no tengo la necesidad de escribir esto de acá. Presenta dificultad para diseñar un guión, porque se da por entendido que si presenta esta dificultad, por ende también. En el B dice, diferencia las técnicas, o podríamos colocarlo tan solo, diferencia las técnicas de instrumentos de observación y elabora un instrumento, podríamos, ya no un guión, un instrumento, elabora un instrumento de observación. Listo. Elabora un instrumento de observación. Es un poquito más rápida la redacción.
Realice un guión de entrevista con facilidad considerando el público, su propósito y quizás acá le ponemos un poquito más. Voy a ver en esa guía de entrevista y teniendo en cuenta las técnicas, instrumentos que serían más coherentes de aplicar para la situación. ¿Eh? Ya van aumentando los niveles. Y listo. Ya tenemos entonces acá los niveles. No hemos puesto el AD, lo hemos dejado más por factor tiempo. Considerar, no hay ningún problema. Entonces, ya tenemos docente, aquí ya está, tenemos el insumo, tenemos todo. Lo único que nos falta es ajustar la redacción. Ya cada docente le das ese embellecimiento a su redacción para que sea más coloquial para mi estudiante, para que mi estudiante lo comprenda más, para que también aumente mi vocabulario de mi estudiante con palabras quizás un poquito más técnicas y así docentes. Pero ya tenemos, y miren, de manera fácil hemos elaborado una rúbrica analítica y una rúbrica holística. Lo hemos elaborado y ya tenemos, por ahí quizás más fácil se nos hizo esta de acá, porque acá hay que ser bien específicos y acá ya vamos avanzando. Ya quizás se nos vuelve a hacer algo más práctico porque ya no redunda en lo mismo, sino que voy avanzando su nivel de progreso y en general, ya tomando, como bien les decía a nivel conceptual, ya tomando un todo, no una partecita, que sí en conocimiento sí y en habilidades no, sino todo en conjunto. Muy bien, docentes, entonces, vamos a ver las preguntas, ¿está bien? Sí hay preguntas, miren, acá queda otro casito, pero ya lo haremos la próxima, nuestra última sesión, pero lo haremos así flash porque nos falta unos temas particulares. Listo. Guía para padres. ¿Cómo guía para padres, docente? Discúlpeme, no lo entiendo. ¿Podría ser esto una guía para los padres? Claro, si los instrumentos podrían ser una guía para los padres, claro, si quizás, supongamos que mis estudiantes son de primaria baja, podría ayudarnos, son de inicial, podría ayudar, pero ya quizás grados mayores podríamos darle esa mayor responsabilidad al estudiante, su mayor protagonismo y un mayor compromiso de ellos. Mi duda es del estándar de aprendizaje, nos dice, ¿dónde se utiliza? Como les dije, docentes, el estándar es lo que se busca lograr en ese nivel. Por ejemplo, así, sin extenderme mucho, en 3, 4 y 5 años, tiene un nivel, o pongámosle en un caso más práctico, y donde las diferencias se ven mucho más. De 0 a 2 años pertenecen a este ciclo 1, iniciando, ¿sí? Pero no le vamos a pedir justamente, pues, aún hay cunas que aceptan desde el 18 y nuestro programa curricular nos dice desde los 9 meses que tiene que hacer 18 y así. No le vamos a pedir, y el estándar nos marca al final de los 2 años, al final de ese ciclo. Y aún bebé, pongámoslo así, de 18 meses, no le voy a pedir lo mismo que a un niño de ya 2 años. Por eso, o un año a puertas de años. Ahí va variando, se dan cuenta. Y este estándar, el estándar es así como el perfil de egreso, es el perfil de egreso desde el 0, 1 hasta los 2 años. Pero este estándar, de manera detallada, lo vimos en una sesión anterior, están en los desempeños. No sé si se acordarán, creo que fue la sesión 4, sí, 4, calculo yo, 4, en la cual lo vimos que iban justamente relacionados y que el estándar es ese al final del ciclo. Yo siempre lo pongo en casos de los más pequeños porque las diferencias por edades son más amplias que quizás un niño de tercero, cuarto, quinto, sexto, que también hay las diferencias, pero son más amplias. Entonces, este ciclo 1 incluye de 0, en este caso, a 2 años. A mi niño de 2 años y medio no le voy a pedir lo mismo pues que a un
bebé de 18 meses. Hay diferencias y ustedes ahí lo ven abismalmente la diferencia. Y el estándar que me marca, el estándar me marca lo que va a lograr este estudiante al finalizar los 2 años. Es como el, el perfil de egreso de esos 2 años. Y miren, les voy a traer ese ejemplito a la próxima clase y con este de cuna, porque es mucho más fácil entenderlo, porque el estándar va al final, nos da al final del ciclo. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con 5 años, el estándar yo tengo que cumplirlo sí o sí. Si estoy trabajando con 4 años, pues el estándar voy a tratar de que mis estudiantes estén en proceso de este estándar. Es lo que yo apunto, lo que yo voy a trabajar en 4, para que en 5 ya lo logre sí o sí, porque ya es ese egreso, que para que llegue a primaria superando ese ciclo 2. Pero los voy a traer, miren, lo voy a apuntar para traerles porque ahí van a poder apreciar más por qué esa diferencia del estándar. También les voy a traer ese ejemplito que lo hicimos juntos, que veíamos que los desempeños salen del estándar, sino que son más específicos, son más precisos para la edad. Lo voy a traer, espérenme que lo voy a anotar un rato, ahorita leo las preguntas que faltan. Perfecto, listo, digamos, me perdí en las preguntas. En este caso se podría adaptar para que el padre esté al tanto de lo que se esté evaluando con un lenguaje adaptado. Sí, docentes, incluso no solamente para el padre, también para el estudiante. Claro, yo sé que sabemos que el estudiante tiene que saber los criterios, pero le doy a mi estudiante, le doy al padre, o le digo que lo socialicen juntos también. Válido, docente, válido. Y sería una buena estrategia. Quizás por ahí personalmente lo utilizaría en primaria baja, en inicial, pero también puede ser quizás en la adolescencia. Muy válido. Un estudiante tiene B, B, A, C, sale desaprobado, ¿es válido? ¿Válido? Mire, yo le digo así, sin irme mucho del tema, ¿qué sucede? ¿Qué nos dice también la normativa? Y perdonen, ya ves, cuando me dan pie, nos extendemos mucho, no más de 2 minutos. Así, le voy a graficar rapidito. Ay, una tablita más. Mm, Vamos a insertar columna, ya está. Supongamos primero, segundo, tercer bimestre. Solamente hay 3, supongamos. Acá tuvo mi estudiante A, acá tuvo mi estudiante AD, y acá tuvo mi estudiante D, le puse B. ¿Con cuál me quedo yo? ¿Qué nos dice la normativa? Y lo revisarán muy bien. No me acuerdo si es la 094-074, pero ahí está, docente, para que lo revisen. ¿Qué nos dice? ¿Cuál es lo que vale? ¿Es un ponderado? ¿Es es quizás la suma, el ponderado, pues por ello de la división entre estos 3? Pero lo que nos dice es justamente que lo que vale es el último. Es el último. Por ejemplo, ve, pudo haber empezado muy bien algo, pero acá yo también voy aumentando la dificultad, porque se supone que ya al final yo busco que logre justamente empoderarse por completo de ese desempeño. Quizás por ahí hubo otros factores que influyeron, puede ser, pero el que se respete es el último, es el último. Y en este caso, lamentablemente fue B. Pero en estas pruebas rúbricas, recuerden que es formativo, docentes, no es que ya al final lo evaluamos con eso, es formativo, será un ponderado. Claro, así pueden ir haciendo su ponderado, pero en este caso, como es formativo y estamos analizando todo el proceso, no podríamos guiarnos del último. En el caso de a nivel calificativo, a nivel ya sumativo, sí, nos guiamos del último y es lo que dice la normativa. Pero en este caso, que son rúbricas por actividades, por unidades de aprendizaje, más que nada lo que trabajamos es el proceso. Entonces ahí sí podría ser un ponderado yo de mis estudiantes. A ver, ¿qué más? ¿Dónde me quedé? El cuarto bimestre. Exacto, mire, ahí justo el docente Donato le había respondido. Exacto, exacto. Sí, está en la normativa.
y conforme se va trabajando, se va verificando el estándar y se contrasta. Claro, es lo que apuntamos todo. Quizás por ahí, como les digo, el estándar me apunta hasta 5 años y en 4 voy a apuntar, tratar de lograrlo, pero no lo podré quizás del todo, pero es lo que yo apunto, es como mi visión, ahí está mi metita final. Muy bien. Y por ahí, con B. Con B creo que van hablando del caso. Sí, con B. Ya, no se preocupen, les voy a compartir. Docente Karen, a veces la evaluación es que no solamente entendamos que el estudiante puede ir progresando, pero también por ahí hay otras variables. Quizás así hubo una separación de padres e influye. Entonces su progreso que tenía quizás no es que se retrocedió porque el estudiante tiene, pero ya quizás no hay ese compromiso en aptitudes, ya no quiere realizar las actividades, no ha desarrollado más habilidades de las que ya logró o las que se le solicita para este bimestre. Entonces, también entendamos que hay otros factores que influyen. No solo que vamos aumentando en cuanto al nivel de progreso, sino que hay otros factores, variables personales, familiares, que también pueden influir. Muy bien, docentes, muchas gracias. Hoy día están un poquito apagados, pero espero que el viernes, que es nuestra última sesión, estemos todos pilas ya para despedirnos. Muchos cariños, cuídense mucho, que sigan pasando una bonita ya noche, ya relajados, quizás descansen bien para mañana empezar con mucha fuerza. Nos vemos. Le doy el pase a nuestra coordinadora por ahí si nos tiene que dar una información adicional y mil disculpas.